Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Entre Saberes e Ignorancias, hablando sobre motricidad y educación. Hoy, en nuestra sección de mini entrevistas, tenemos a nuestra invitada Jimena Palma, quien es profesora de Educación Física por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También es magíster en Actividad Física para la Salud de la misma casa de estudios y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. En la actualidad se desempeña como profesora asociada de la Escuela de Educación Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tanto en pre como en postgrado. También trabaja en la línea de investigación Actividad Física y Deporte, específicamente Active Living, determinantes de comportamiento y vida activa en población adulta, perspectiva de género. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jimena? Estoy súper bien, gracias. Bien. Nerviosa, como les dije, porque normalmente estas cosas me generan tensión. ¿No te gusta la cámara? No me gusta la cámara. Sí, bueno, Jimena nos contaba recién que pensaba que iba a llegar y iba a ser solamente grabación, pero nuestro formato es con video. Así que bienvenida. Bueno, Jimena también es parte del claustro del Magíster, así que desde que ingresó a la universidad, ¿ya cuántos años llevas acá? Ingresé 2024, así que ahora voy a estar cumpliendo mi segundo año. Perfecto. Oye, Jimena, cuéntanos, ¿quién es Jimena Palma? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve en el hoy por hoy? Preguntas que son difíciles de responder porque no son con una sola respuesta. ¿Quién soy? Podría decir que soy muchas cosas, muchas versiones. Soy mujer, soy profesora, soy esposa, soy hija, ahora soy madre, hace algunos meses. Así que creo que como persona tengo muchas versiones, las cuales trato de ir cumpliendo de la mejor manera y con mi mejor motivación. Cuéntanos esa experiencia de la maternidad, cómo ha ido, cuántos meses ya tiene tu retoño. Sí, mi bebé tiene 7 meses, así que en realidad estuve entre el pre y post, tuve unos meses fuera de la universidad y ahora ya hace casi un mes ya me vuelvo a vincular nuevamente, así que estuve fuera, pero también siempre de observadora y viendo todos los proyectos que siguen aquí en la escuela. Y ahora otra vez retomando todo lo que había dejado antes de irme de prenatal, sí. Okay, Y muy sí. bien, buena experiencia la verdad hasta ahora. Desafiante total y una de las cosas más difíciles que estoy haciendo en mi vida, pero muy gratificante y linda. Perfecto. Antes de darle la palabra a Constanza, ¿cómo ha sido el reintegro a lo laboral? Después de ya varios meses de estar ahí en casa, con la familia. Sí, uno no entiende muy bien la maternidad hasta que la vive, la verdad, así que creo que ese ha sido el trabajo más duro que he hecho. El retorno a este trabajo ahora lo veo más simple y más relajado porque lo otro es mucho más duro, pero ha sido muy ameno porque todos los colegas me han recibido muy bien y con mucha gratitud. Yo quería volver también y retomando lo que estaba haciendo, así que contenta. Muy bien. Sí, bueno, la verdad te echábamos de menos, bastante. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué estás haciendo hoy, ahora en el retorno? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuáles son los proyectos que estás llevando? Estoy, tal cual lo dijeron, retomando todas las cosas. Había dejado ahí stand-by unos proyectos que había adjudicado justo antes de irme en ese último año 2025, que fue el proyecto de iniciación con fondos internos de la universidad, que ese proyecto tenía relación con, bueno, es un proyecto que tenía en mente desde que estuve en España, con algunos datos que quería tomar de variables finalmente un poco que se salen quizás dentro de nuestra disciplina de lo que pensamos solamente como en actividad física o movimiento, tenían que ver con toma de datos de contaminantes ambientales. Entonces es un proyecto muy lindo que tuvimos que comprar insumos para poder tomar estos. Son unos instrumentos portátiles que la gente utiliza y la idea era que viéramos qué pasaba, qué estaba respirando las personas al momento de hacer actividad física, al momento de moverse y desplazarse en el entorno. Así que el año pasado tomamos esos datitos y ya ahora este año quiero retomarlos para empezar a ver qué pasó en realidad. Y es una investigación ahí que me tiene muy motivada y que yo quería ya retomarla también para que no se dejara ahí en el tintero. Esa es tu línea de investigación principal, ¿sí?
¿O está dentro de tus líneas? ¿O cuál sería tu línea Sí. principal, que fue un poco Constanza contó al comienzo cuando te presentó? Ajá, mi línea de investigación es el Active Living, que es finalmente cómo vivir de manera activa y por lo mismo viene en este caso con investigar determinantes, que son los factores finalmente que pueden de alguna manera ser una barrera o facilitar el movimiento. Así que en realidad iba un poco en línea con el modelo ecológico de diferentes factores de manera individual, la familia, los entornos políticos, gubernamentales que pueden afectar de positiva o negativamente en cómo la gente puede llevar una vida activa. Y generalmente me enfoco en población adulta, en este caso población adulta universitarios o trabajadora, pero también he trabajado con líneas de población de niños y adolescentes. Así que más o menos esa es mi línea. Por eso abarca quizás de alguna manera más factores que involucran a veces otras disciplinas y se vuelve un trabajo un poco más amplio. Y por eso el tema de los contaminantes a veces es un poco raro que uno diga, no, estoy investigando contaminantes del aire siendo profesor de educación física, que uno dice, pero ¿por qué? Y bueno, ahí hay toda una parte teórica que de por qué tenemos que también considerar ese tipo de factores que son, por ejemplo, ambientales, al momento de la elección de una persona de querer moverse o no, o sentirse bien cuando se mueve. Por ahí va. Bueno, ahí nos gustaría profundizar porque efectivamente tu línea es bastante amplia, bastante interesante, pero de ahí, ¿cómo haces la bajada? La bajada a la disciplina, a la docencia que hoy haces, ¿cómo en el fondo haces este vínculo y piensas que tu línea está tributando a nuestra disciplina? Súper. Bueno, dentro de los factores que yo les comentaba, que son dentro de este modelo ecológico que podemos encontrar, hay muchos que ya han sido más investigados, que tenemos más certeza de cómo influyen o no al momento de que una persona quiera comenzar a hacer actividad física o haga más o haga menos, como por ejemplo los personales, que son factores que ya hemos investigado mucho más. Con respecto, yo hablo de investigar a todas las personas que investigan en eso, no solo yo, que son factores que, por ejemplo, los niveles socioeconómicos, ¿cierto? El género, que también es una línea que profundicé desde que llegué, con INE Género, que son las investigadoras PUCB, los lugares en donde estudian las personas, son factores que pueden influir y que de alguna manera invitan o no, o ayudan o no a que las personas sean más activas. Entonces, dentro de esos factores que van influyendo, por ejemplo, los más pequeñitos, los niños y adolescentes, las familias, son factores que son mucho más fuertes a diferencia de, por ejemplo, los adultos, que ya la familia deja de ser un factor tan influyente. Hay factores externos que uno no puede de alguna manera manejar, que son el entorno. Y en el entorno, que son más difíciles de modificar, ¿cierto? Pero tienen una influencia muy, muy fuerte. O sea, cuando nosotros pensamos en el entorno en el cual uno está, en el que uno habita diariamente, en el donde uno camina, donde uno se desplaza, en el que uno ve diariamente, uno puede ir pensando en su historia también, por ejemplo, de cómo esos lugares pueden invitarte o no a ser más activo, a decidir utilizar, por ejemplo, medios de desplazamientos activos. El querer decir, mira, hoy día voy a hacer esta porque me motiva por donde yo estoy. Y ahí, dentro de esos factores del entorno, que justamente, como digo, son difíciles de modificar porque requieren y tienen que tener muchos recursos los lugares para poder ser modificados, están dentro de estos los contaminantes del aire. ¿Y cómo llegamos a eso en algún momento en España? Porque de ahí llegó esa inspiración. Fue porque había una disyuntiva en el decir que todos sabemos que la actividad física es positiva, ¿no? Es beneficiosa y qué sé yo. Pero cuando nosotros estamos en un lugar donde el aire es contaminado, eso no es beneficioso, ¿sí? Entonces ahí nacía la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Seguir haciendo actividad física en un lugar que es contaminado o mejor no hago la actividad física porque estoy en un lugar contaminado? Estaba esa pregunta en donde no era fácil la respuesta. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué le dirían a la gente? ¿Qué es mejor? ¿Sigo haciendo actividad física en un lugar contaminado o mejor no? Oh, complejo. Complejo. Sí, porque... Al exterior sería muy complejo. O sea,
desplazarse, no sé, pienso en Santiago, Ujú. desplazarse en bicicleta debe ser terrible. O sea, yo voy una tarde a Santiago y llego ahogada completamente a Viña. Ujú. Entonces, wow, difícil. Sí, el otro día estuvimos ahí en un conversatorio en Plaza Italia y no se veía o sea, se veía el cerro que está allá, pero se ve plomo, se veía Sí. plomo, así impresionante la cantidad de contaminantes que hay en el aire. Y claro, y frente a eso, claro, uno podría dar sugerencias, pero después viene el que practica, Ujú. que le gusta y decir, chuta, ¿qué hago yo también? Porque generalmente no está esta conciencia. O sea, la gente practica y está. Justamente. Que todo lo que ocurre después está como consecuencia. Entonces, claro, no está esa conciencia de la población de decir respecto a niveles de contaminación cuánta práctica hago ¿Qué no hago. hacer, no? Claro. Claro. Entonces, con esa pregunta que es difícil de responder, porque hay otros factores que uno sabe más o menos. Ah, mira, esto es beneficioso. Uno sabe qué respuesta y qué va a ser más fácil para la persona. Por ejemplo, si les digo, vivimos cerca de un parque, esas personas que viven cerca del parque, ¿van a hacer más actividad física o no? Como que uno puede intuir de alguna manera que sí, porque quizás el entorno, que quizás más verde, que hay más árboles, quizás la persona va a decir, uy, quiero ir a pasear ahí, y va a ser una persona más activa. Pero esa pregunta ahí como del aire era un poco más difícil de responder y de ahí surgió una investigación más pequeñita en España que empezamos a indagar un poco más interdisciplinariamente porque finalmente necesitas a otros especialistas para esto y por eso tenía esa idea ahí en la cabeza y cuando yo llegué quise postular ahí a fondos internos para poder comprar estos dispositivos que analizan los contaminantes del aire al momento en que finalmente son en tiempo real, porque es cuando la persona se mueve y se desplaza o entrena, está evaluando por segundo qué es lo que está respirando esa persona, teniendo en consideración que cuando entrenamos respiramos más veces por minuto también, Claro. porque entonces eso también significa que estamos más expuestos cuando entrenamos a los contaminantes que respiremos. Entonces por ahí va más o menos responder esa pregunta. Y como les digo, ya tengo los datos, pero todavía no los he trabajado, así que en realidad prontamente espero responder esa pregunta. Perfecto. Mira, en este momento, bueno, contar que estamos en la sala de posgrado, de estudiantes de posgrado de nuestra unidad académica, en Ujú. el cuarto piso, y de aquí se ve una ciclovía, ¿sí? Sí. Y en ese sentido, mira, preguntar a lo mejor si no sé si lo han recogido datos al respecto, que Ujú. tiene que ver cómo la ciudad te permite a ti hacer o no hacer un tipo de actividad o prácticas corporales. Entonces, por ejemplo, en Viña, nosotros marcamos algunas partes de Viña y, por ejemplo, la ciclovía pues, era súper. Terminaba por ahí por 5 Norte con Avenida Perú y después se saltaba Sí. hasta 1 Norte y había un estacionamiento. Hoy día, el otro día fui y ya está la ciclovía completa. O sea, pareciera ser que se está pensando un poquito. Pero ¿de qué forma la ciudad permite que la gente tenga esta vida activa? Sí, esa es una línea que me interesa mucho a mí. El entorno, yo lo veo y quizás me pasó también por mi experiencia en el doctorado, que finalmente uno empieza a comparar, ¿cierto? Empieza a comparar las ciudades y justamente participé en un proyecto de evaluaciones del entorno en donde uno iba recorriendo las ciudades y evaluándolas a la vez. Entonces después uno empieza a tener un ojo más crítico y uno empieza a evaluar esto. De seguro te pasó con tu mapeo, que después del mapeo te empezaste a A dar fijar, claro, cuenta, claro. claro, a fijar en muchas más cosas. Y es verdad que comparados quizás a otras ciudades como Japón, como Bélgica, en donde hay ciudades que finalmente las ciudades están diseñadas para que las personas se puedan mover de manera autónoma, no solo en vehículos. Acá todavía falta mucho, pero finalmente cuando uno piensa en eso, hay que pensar que son ciudades que tienen oportunidades por lograr. Entonces, que ya por ejemplo al llegar al nuevo campus y uno empiece a ver y diga, hoy mira, acá llega una ciclovía, podemos estar invitando, ¿cierto?, a la gente a utilizar en este caso la bicicleta, pero pasa mucho en la región que no solo en ciclovías, sino que también, por ejemplo, las veredas, pasa lo mismo que a veces están cortadas o no sigue un camino continuo y uno tiene que quizás caminar a la calle o cosas así. Y ese tipo de detallitos van limitando finalmente a la población a que utilicen los espacios. Pero pasa un poco por el diseño que existió en algún momento en que estaba hecho para vehículos motorizados, si finalmente eso es. Pero hoy en día yo creo que va existiendo cada vez, claro, más conciencia, más cultura
De seguro prontamente se van a ir abriendo carreras que tienen que ver con la planificación urbana, para que en Chile, claro, no está eso todavía tan potente, para que puedan tener cada vez más oportunidades la gente y tengan el movimiento ahí, no solamente ir a entrenar, sino que el movimiento diario que puede hacer una persona. Así que, bueno, esperemos que se vaya mejorando cada vez más, y eso que tú dices, que antes estaba cortado y que ahora ya van uniéndolo, creo que eso es la planificación urbana que viene y que nos va a beneficiar de seguro. Bueno, en torno a eso mismo, a cómo vas un poco haciendo esta bajada de tus datos, de las cuestionantes que son el impulsor de las investigaciones y el análisis del entorno. Bueno, hace poco se instauró y se promulgó la ley de los 60 minutos. ¿Cómo o qué impacto crees que ha tenido, crees que va a tener? ¿Cuál es tu opinión frente al tema a partir también de todo lo que nos has contado? Esa pregunta también es difícil porque nos afecta como área, por supuesto, como nuestra disciplina. Y a pesar de que, claro, esas 60 minutos no son parte de la clase de educación física, de seguro a nivel escolar se lo van a llevar en gran responsabilidad al profe de educación física. Así que por supuesto es algo que yo creo que todo profe está ahí pensando un poco, porque lo van a llamar de dirección y le van a decir necesitamos esto. Creo que, a ver, yo trato de ver las cosas de manera positiva. Creo que de alguna manera, y teniendo los datos también de cómo Chile está con respecto a los niveles de actividad física en niños y niñas, y todos los otros datos también asociados a eso, que son diferentes enfermedades, pienso que lo más importante finalmente de esa ley es lo que viene posterior, que desde un momento cuando se empieza a implementar, creo que es la fiscalización, que creo que ahí siempre están como los vacíos un poco en Chile. Fiscalizar, que todos los colegios hagan eso y se vea el efecto real que puede tener, va a ser lo más complejo de no solo iniciarlo, sino que esto sea continuo. Pero, a ver, la idea en sí tampoco me parece tan descabellada, ya que está impulsando tratar de cumplir algo que a nivel mundial se recomienda para evitar y prevenir muchas cosas de manera que le pueden caer negativamente a la salud de la población. Así que por ese lado lo veo bien. Pero creo que la fiscalización va a ser lo difícil, porque no vamos, o sea, lo veo muy difícil el poder ver si es que realmente eso se está cumpliendo, si realmente los niños se van a mover esa hora. Entonces, es un gran desafío. Lo veo difícil la fiscalización de esa ley. Bueno, yo creo que ahí va la responsabilidad de quienes lideran los procesos dentro de los colegios, las escuelas. Es un tema, porque claro, un directora comprometido posiblemente van a buscar la red, porque hay que tener claro que es una ley que no tiene ni financiamiento ni reglamento. Por tanto, ahí hay otra traba respecto, o barrera respecto a la implementación, porque claro, posiblemente los colegios que tienen más recursos se va a poder implementar, pero otros no. Tiene que ver con horas profesora, bueno, una serie de cosas que ojalá, claro, el espíritu tiene que ver con que se muevan más los niños y las niñas, pero ojalá que desde el punto de vista legislativo se puedan solucionar estos temas más de... Son de forma, pero finalmente terminan haciendo complejo el fondo del asunto. Así que eso, bueno, Jimena, muchas gracias. No sé si se nos queda alguna pregunta en el tintero, que siempre nos van surgiendo, porque era una cosa el guión, el otro que lo que llaman antes, que surgieron otras preguntas que no teníamos planificadas, pero eso yo creo que es lo rico de estos procesos, poder conversar. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Sí, nada, agradecer el espacio, agradecer la apertura a conversar con nosotros, invitarte a seguir viendo el podcast, invitar a todo el resto a seguir viendo el podcast, escucharnos, seguir nuestros capítulos. Estamos en Spotify, YouTube, tenemos nuestro Instagram también bastante activo, y obviamente agradecer también. Sí, bueno, aquí tenemos algunos, está nuestro magíster en actividad física para la salud, bueno, primero la Universidad Católica del Paraíso, la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que también estamos en esos espacios, los recursos son de nuestra universidad y por tanto nos facilitan. La Escuela de Educación Física, el Grupo de Investigación en Educación Física y Motricidad Humana, nuestra productora Tania Ahumada, que ahí está que siempre no le gusta en la cámara. que la nombremos mucho, pero ella es un aporte ahí para este proyecto, clave. El pilar fundamental. Así que... No sé si se me queda. Bueno, Jimena, también nuevamente agradecerte. Sí, y a ti por siempre ser un buen co-director de
podcast. Así que agradecer y Muchas gracias por la instancia y por supuesto felicitarlos por toda esta producción que están haciendo, que es muy entretenida. Como les decía, cuando me vengo para acá, lo vengo escuchando. Qué bien, qué bien. Así que eso, bueno, invitar a que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Spotify y YouTube, que es donde están los programas. Y nos vemos en una próxima oportunidad, que ya vamos a entrar en un proceso de muchas entrevistas. De hecho, el próximo entrevistado es el profesor Gilo Melo, también de nuestra Escuela de Educación Física. Así que un saludo y nos vemos pronto. sí, que estén ¿Sí? muy Que bien. estén muy Un bien. abrazo, Hasta chao, chao. luego.